¿De qué va el webinar de esta noche? Prácticamente de hipnosis ericksoniana, porque esta es mi especialidad, pero también os vais a llevar 3 pasos importantes que podéis empezar a aplicar sí, y poder trabajar con hipnosis para los que os queréis dedicar al mundo de las terapias y utilizar la hipnosis, y para los que estáis buscando terapias vais a ver qué es la hipnosis y cómo os puede ayudar. Sí, y también los pasos que yo voy a dar os pueden servir para vuestro trabajo, porque cada trabajo que trata con clientes, que trata con compañeros, que trata con personas, es aplicable. De hecho, yo tengo en mis cursos no solo profesionales de la salud, no solo terapeutas, sino tengo un perfil muy variado de personas que se forman y utilizan la hipnosis para su persona, para lo personal o para lo profesional. La última persona que no se dedicaba a la terapia era un ingeniero y él quería pues tanto para él como para la empresa, ¿de acuerdo? Para los compañeros. Bueno, entonces vamos a ver para quién es este webinar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues fijaros, este webinar no es para aquellas personas que busquen fórmulas mágicas. Para mí es muy importante saber que no existen fórmulas mágicas, que existe un trabajo, un proceso. Entonces, este webinar no es para aquellas personas que no están dispuestas a cambiar, que buscan las fórmulas mágicas, y tampoco es para aquellas personas que no quieren invertir en su desarrollo. Y cuando digo invertir, no me refiero solo a recursos económicos, lo cual también es verdad, pero me refiero a aquella energía que uno tiene que poner cuando quiere cambiar, cuando quiere llevarse lo mejor, porque ya sabéis, gastamos energía. Pero este webinar sí que es para todas aquellas personas que quieren mejorar su trabajo, para las personas que quieren un cambio ya. Ya sea que te dedicas al mundo del coaching, a la terapia, o que trabajas en una empresa, que trabajas en una tienda, pero trabajas con el público, trabajas con los clientes, o estás en un equipo y tienes compañeros. O sea, este webinar os va a servir para todos los que queréis saber de la hipnosis y queréis saber qué os puede aportar la hipnosis ericksoniana. Yo hablo aquí de la hipnosis para cortar el nombre, pero vais a ver que a medida que hacemos el webinar, yo hago hipnosis ericksoniana, pero llegamos a todo. Entonces, ¿qué vais a aprender? ¿Qué os vais a llevar de este webinar? Vais a entender paso número 1, que es la hipnosis. Paso número 2, cómo funciona la hipnosis, qué pasa a nivel cerebral. ¿Cómo elegir un buen profesional si estamos hablando de terapias o estamos hablando de profesores que estáis buscando una formación? Y para mí, como la parte más importante, 3 pasos para empezar a aplicar la hipnosis. Para empezar a aplicar la hipnosis en vuestra vida y en vuestro trabajo, los que queréis. ¿Sí? Y 2 sorpresas, que una os he adelantado que será la hipnosis gratuita y otra que vais a ver. Aunque yo creo que todo este webinar tiene un montón de sorpresas, porque cada vez que se puede aprender información que no tenemos acceso en los libros, porque yo os hablo mucho de mis formaciones, de mis libros, pero sobre todo de mi práctica clínica, pues yo creo que es un regalo, ¿verdad? Y esto ya es una sorpresa. Entonces, ¿qué vais a ver exactamente al final de este webinar? Pues vais a entender qué es la hipnosis y cómo podéis utilizarla de forma sencilla, porque os lo digo de verdad. La hipnosis para mí es como mi hijo, es algo que me ha cambiado la vida y lo veo constantemente en mi consulta. Sé que en este webinar hay personas que quizás me conocéis, no sé si de la consulta o de las formaciones que he hecho o de algún webinar, y sabéis que a mí realmente me enamoró la hipnosis ericksoniana, porque veo cómo cambia vidas cada día. Y no exagero, y vais a entender a medida que pasamos por todas las diapositivas. Entonces, ¿por qué quería yo hacer este webinar? Aparte de daros a conocer la hipnosis, lo quería hacer porque creo que hay mucho desconocimiento de la hipnosis ericksoniana. Todo el mundo habrá oído hablar de la hipnosis porque, bueno, no sé si habéis estado en algún espectáculo o habéis leído algo, habéis oído a alguien que ha ido a una hipnosis, pero creo que pocas personas habéis oído hablar de la hipnosis ericksoniana, y hay mucho desconocimiento. Hay mucha gente que se piensa que es lo mismo.
Hay mucha gente incluso que se piensa que la hipnosis clínica, la hipnosis ericksoniana de consulta, tiene que ver con la hipnosis de espectáculo porque perdemos la conciencia o porque hacemos cosas contra nuestra voluntad. Y vamos a ir desmitificando y explicando cada vez un poquito más qué es la hipnosis ericksoniana. También para mí es importante empezar a aclarar dudas, porque muchos profesionales se venden como profesionales que se dedican a la hipnosis ericksoniana y luego hacen hipnosis clásica. Seguramente son profesionales bien formados, que respetan este trabajo, que respetan a sus clientes, pero es diferente, es muy diferente. Entonces creo que cada profesional tiene que explicar lo que hace y cómo lo hace, porque de hipnosis ericksoniana hay pocas personas y hay mucha demanda, así que si en este webinar hay personas que piensan que quizás la hipnosis es una formación interesante, os aseguro yo que la que es muy interesante es la hipnosis ericksoniana. Y hay mucha demanda porque los clientes que acuden a terapia con hipnosis ericksoniana consiguen buenos resultados en poco tiempo. Consiguen resultados desde la primera sesión y hacen como una media de entre 2, 6 sesiones. Poca gente llega a 7, 8 sesiones, muy poca gente, porque también cambian el objetivo durante la terapia. Entonces, pero bueno, paso a paso, ¿verdad? Entonces, también hay gente que no sabe cómo escoger un terapeuta, porque, bueno, el mercado es amplio y hay profesionales de todo tipo. Y si estamos hablando de la hipnosis, pues que vosotros sepáis cómo llevaros información. También vais a ver que la hipnosis es aplicable a cada persona porque trabajamos a medida del cliente y no utilizamos guiones. Para mí es importante explicaros esto porque cuando vais a ver un profesional que trabaja con una hoja que leerá, mirad, hace poco he visto hoy a alguien en un descanso entre consultas. He visto un profesional que hacía un ejercicio de hipnosis sobre un rayo de luz, como una energía que pasaba muy bonito, y la verdad que era interesante. Entonces decía que servía para todo, para el dolor, para el insomnio, para curar el alma, para migrañas. No puede ser. Una misma hipnosis, un mismo trozo de inducción hipnótica no puede servir para todo esto, porque en primer lugar, cada problemática es diferente, tiene una sintomatología diferente y debajo tiene una raíz diferente. Y además, cada persona somos diferentes, entonces no podemos utilizar algo en común para todo el mundo. Entonces, algo muy importante es que en la hipnosis ericksoniana no utilizamos órdenes directas, no utilizamos este trabajo muy brusco como yo llamo. Y también lo que ocurre mucho en el mundo del desarrollo personal es que se mezcla la hipnosis con otras metodologías. Y yo creo que para las personas que buscan hipnosis, pues tienen que mirar cómo escogen un profesional, porque no tengo nada en contra de que una persona se forme en varias metodologías. Quizás también es bueno mezclar metodologías, pero los que hacen hipnosis se tienen que dedicar y formarse mucho y bien. Entonces, personalmente no mezclo la hipnosis con nada, es mi especialidad, llevo 8 años formándome en esto y me sigo formando. Entonces, no soy muy fan de la mezcla de metodologías, igual que considero que los médicos se especializan, considero que los terapeutas también debemos de especializarnos, o los profesores universitarios también se especializan, enseñan unas asignaturas, hacen unas investigaciones en algo, no en 10 campos diferentes. Entonces, mi pregunta es, ¿te gustaría entender realmente la hipnosis ericksoniana para que no te confundan, para que sepas qué es? Entonces, tenéis una buena noticia. Este webinar va sobre esto, va sobre la hipnosis ericksoniana y vais a entender más sobre cómo funciona. Pero, ¿qué vais a ver exactamente en este webinar? Vamos a ir así como con un pequeño índice, ¿verdad? Esto es más académico y queda más claro. Vais a entender qué es la hipnosis ericksoniana. Os adelanto un matiz para aquellas personas que os suena el nombre pero no sabéis de dónde viene. La hipnosis ericksoniana sale de la hipnosis clásica de toda la vida, pero hay un señor que se llama Milton Erickson, que él era psiquiatra
y luego un buen psicoterapeuta y hipnoterapeuta, vio que cuando estaba haciendo investigación la hipnosis clásica no funcionaba con todo el mundo. Entonces él desarrolló este concepto de hipnosis ericksoniana, no le puso él el nombre, él la llamaba hipnosis indirecta, hipnosis respetuosa, hipnosis creativa, porque trabaja mucho con la creatividad y las metáforas. Sus discípulos le han puesto el nombre de hipnosis ericksoniana. Entonces, simplemente para adelantaros, la hipnosis ericksoniana es una hipnosis que se basa en metáforas, ¿sí? ¿Cuántos de vosotros sabíais que la hipnosis ericksoniana se basa en metáforas, en storytelling, que es a medida de cada cliente, que no se utilizan guiones, que no se utilizan ningún protocolo, sino que es todo hecho con aquello que el cliente nos trae en la consulta? Entonces, yo te puedo enseñar todo esto, pero ¿por qué? Porque yo y no otras personas. Bueno, en primer lugar, porque habéis elegido, ¿verdad?, mi webinar. Pero bueno, me voy a presentar un poquito. Para los que no me conocéis, mi nombre es Daniela Constantin, soy psicóloga, soy experta en hipnosis ericksoniana y soy directora de uno de los institutos Erickson Reus. Soy directora del Instituto Erickson Reus, uno de los pocos institutos en España, porque este señor Milton Erickson, antes de fallecer, él y sus discípulos crearon la Fundación Milton Erickson en Estados Unidos, en Phoenix. Ahí podían ir profesionales a formarse en esta metodología. Entonces, la fundación avala a ciertos profesionales para que abran un centro de hipnosis ericksoniana y que tenga pues, su nombre, ¿no? Instituto Erickson Reus. Entonces yo empecé con esto de la hipnosis ericksoniana hace unos 8 años y me dedico al 100% en mi consulta y dando formaciones hace unos 5 años y medio, pero desde hace 8 años estoy en una constante formación y me formo siempre, porque para mí el formarme, y aquí vais a ver y vais a entender un poquito, formarme con buenos profesionales significa luego dar lo mejor a mis clientes y a mis alumnos. Entonces, estas señoras que veis aquí, y a mí me hace mucha ilusión presentar esta gente, son las hijas de Milton Erickson, del psiquiatra americano, sí, Betty Erickson, que desafortunadamente falleció el año pasado. Aquí tenemos a Roxana Erickson, aquí tenemos discípulos de Milton Erickson, aquí también Camilo Loriedo, es un psiquiatra especialista en trastornos de conversión, lo que antiguamente se llamaba como histería. Y Norma y Philip Vareta, Philip también falleció hace 3 añitos, pero Norma aún imparte formaciones y tiene 92 años y es una excelente profesional. Entonces, ¿por qué yo me he formado con tanta gente y por qué me sigo formando? Porque para mí, que me dedico a la consulta y a la formación, creo que es súper importante reciclar y tener siempre, siempre, siempre acceso a un montón de información. Para este año tengo otros 2 viajes fuera de Europa para formarme, porque para mí es como recibir siempre lo mejor y ver la hipnosis como se utiliza en varios países. He estado en Alemania, he estado en Inglaterra, he estado en Italia, he estado en México, he estado con este señor que para mí es uno de los mejores, también tiene una edad, 72 años, Jeffrey Syke, director de la Fundación Milton Erickson, que es un experto en la hipnosis, y tuve el privilegio de hacer una masterclass con él. Significa 4 días de supervisión donde él supervisó mi trabajo como terapeuta y como formadora. Y bueno, yo creo que lo que enseña esta gente lo enseña desde su práctica y desde su investigación, porque fijaros, tienen 70, 90 años y aún se dedica a todo esto, y créeme, tienen bastante dinero como para retirarse. No lo hacen porque les apasiona y les gusta enseñar la hipnosis y sobre todo hacer terapia con hipnosis, porque es mágica para el cliente, para el paciente, pero también para el terapeuta, aunque también es difícil a veces, y los que ya habéis hecho formaciones de hipnosis sabéis que es difícil a veces porque es una terapia muy creativa y que gasta mucha energía. Y bueno, aquí me tenéis a mí en varias formaciones. He estado en Sevilla, he estado en Madrid, he estado hace muchos años también en Mallorca, hace poco en Zaragoza, y bueno, me voy moviendo por varias ciudades donde hago cursos yo o donde hace cursos Jaume Serral, sí, que está aquí, que contesta o recoge vuestras dudas, vuestras consultas, que es trainer en PNL.
y vamos haciendo, entre los dos vamos haciendo muchas formaciones. Entonces, vamos a volver al tema, a los 4 puntos que a vosotros os interesa, ¿verdad? Y que es el objetivo de este webinar. Entonces, preparar boli y papel, porque empieza la teoría y la práctica, como yo suelo decir, porque nada es simplemente teórico, hay que integrar la información. Vamos a ver qué es la hipnosis ericksoniana, cómo funciona, cómo elegir un buen profesional y 3 pasos que podéis empezar a utilizar ya en vuestro trabajo. Entonces, ¿qué es la hipnosis ericksoniana? Fijaros, yo tengo aquí puesta la palabra en mayúsculas, grande, disociación, pero esto crea un poquito de confusión a veces. Entonces yo la voy a definir ahora como un poquito más fácil. Entonces, es un estado alterado de conciencia, y digo alterado no de forma negativa, sino de forma positiva, y es alterado porque ahí se intensifica la atención y la concentración en las palabras, o sea, la conciencia, digamos, se centra en las palabras del hipnoterapeuta, mientras el inconsciente empieza a querer hacer como una asociación entre las ideas presentadas y la problemática que la persona aporta. O sea, no es un trabajo donde el cliente se queda ahí inconsciente y nosotros como cirujanos, ¿no?, que antes ponemos anestesia, empezamos a trabajar. No, esto no funciona así. El cliente, es verdad que hay partes que pierde, que a veces como que se desconecta, por esto se llama disociación, o sea, la persona se disocia un poco, se va mentalmente, pero en todo momento el cliente está presente. Digo cliente, si queréis llamarlo paciente, no tengo ningún problema, yo soy psicóloga, no soy médico y llamo cliente. Entonces, insisto, es un estado de conciencia alterada donde se intensifica la atención, la concentración de la mente consciente, mientras la mente inconsciente busca recursos para solucionar el problema. Aquí tenéis apuntado, el inconsciente tiene todos los recursos, porque así es, en el inconsciente está lo bueno y lo malo, pero está mezclado. Entonces con la hipnosis lo que hacemos es quitamos como la parte mala para dejar salir los recursos, ¿sí? Pero bueno, es un trabajo con la mente consciente, no es que la mente consciente se va del todo, está ahí presente. Y tenemos un pensamiento activo y creativo en búsqueda de soluciones. O sea, nosotros ofrecemos como terapeutas ericksonianos metáforas constantemente, storytelling, no solo, que esta es una parte importante de la hipnosis ericksoniana. Y atención, por favor, no solo cuando le decimos a la persona y cierra tus ojos y empezamos a hacer el trabajo, sino en la psicoterapia, en la entrevista, y hoy os voy a enseñar cómo empezar a hacerlo, ¿sí? Es decir, mientras yo estoy teniendo la conversación, yo ya estoy interviniendo de forma ericksoniana. Lo que pasa es que la persona no se da cuenta y piensa que le cuento anécdotas o historias de mi vida o sobre la vida de otros, porque no tengo otra cosa mejor que hacer, ¿no? Pero está todo atentamente elegido para la persona. Todo aquello que cuento, lo cuento por algo, y lo vais a ver, porque os lo enseñaré un poquito cómo trabajo yo. Ya os he dicho, este es un webinar donde os vais a llevar mucha información que no se suele dar y sorpresas, ¿sí? Entonces, pasamos y vemos un poquito más. Si tenéis dudas, consultas, si algo no queda claro, en el chat, por favor. Entonces, bajo hipnosis, el cliente no pierde el control, no se duerme, no pierde la conciencia, no se le puede manipular. Esto es muy importante. Tenemos poder para intervenir y hacer intervenciones eficaces, pero la persona jamás pierde el control. Insisto, la hipnosis ericksoniana, sobre todo la hipnosis terapéutica, no tiene nada que ver con la hipnosis de espectáculo. Es totalmente diferente. El espectáculo es un show. Aunque, atentos, hay profesionales que sí buscan que el cliente se quede así. Y dicen ellos que si no hay esta receptividad por parte del cliente, el trabajo no funcionará. Pero es falso, no es verdad. Con la hipnosis ericksoniana se puede trabajar cualquier cosa con cualquier persona, por muy escéptica que sea y por muy poco que confíe en la hipnosis o en el profesional. Os soy sincera,
A mí más de la mitad de la gente que me viene a la consulta vienen porque están desesperados, porque no encuentran solución con otras terapias, pero no os penséis que creen en la hipnosis. A ver, a lo mejor creen un poco en mí porque leen la web, ven mi currículum y tal, y dicen, bueno, pues esta chica se ha formado, además es psicóloga, voy a confiar, ¿no? Pero no confían en la hipnosis y tienen miedo. Y muchos me dicen, este fin de semana he trabajado, bueno, vino una chica de Dubái y como no coincidíamos en fechas y tal, dije, bueno, vale, pues nada, trabajo el domingo por la mañana contigo. Y ella lo primero que me dijo fue, mira, Daniela, que sepas que yo tengo mucho diálogo interno, yo no puedo hacer meditaciones guiadas, a mí me cuesta relajarme, yo ya he probado un montón de terapias, realmente que sepas que me sabrá mal si esto no va a funcionar conmigo, y pagaba, ¿eh? O sea, no os penséis que se lo hacía gratis. Y es que mi respuesta es siempre la misma con cualquier persona. Esta es mi tarea. Para que tú disfrutes y para que tú tengas resultados, forma parte de mi tarea como profesional. ¿Sí? Entonces, insisto, en la hipnosis ericksoniana, el pensamiento activo del cliente es muy importante, el de enlazar cosas y el de entender ciertas metáforas, incluso las que no entienden, la gran mayoría, la verdad que no las entienden o no saben por qué se las cuento, son la gran mayoría de veces las que mejor funcionan. Entonces, yo creo que no hace falta que insista mucho más en los mitos, ¿verdad? Queda claro, tenéis esta diapositiva, podéis hacer alguna foto si queréis, no tengo ningún problema, ¿sí? Entonces, para los que tenéis interés en la terapia, para los que queréis cambiar cosas con la hipnosis, deciros que lo podéis hacer porque a todos nos es fácil entrar en un estado de trance hipnótico. Trance me refiero al estado hipnótico, porque todos hemos entrado en este estado. Los que conducís, fijaros, podéis conducir y prestar atención al tráfico mientras mentalmente estáis pensando en la familia, en los hijos o en algún asunto importante o en el trabajo, en la reunión con el jefe, en el café que te has tomado con una amiga el sábado. O sea, todos tenemos esta facilidad. La hipnosis, el trance hipnótico está dentro de cada uno. Cuando leemos un libro, cuando miramos una película y estamos ahí como medio dormidos, como que no me entero de lo que me dicen en la película, pero tampoco duermo profundamente, este es un trance. ¿Y por qué? ¿Por qué os explico yo esto de que vosotros ya entráis en trance durante el día? Fijaros, es la parte más importante, porque si tenéis esta facilidad de adquirir este estado, os es fácil luego tener cambios, os es fácil luego trabajar lo que queráis. Vamos a ver luego en qué casos y dónde se puede utilizar la hipnosis, pero es simplemente escoger un profesional, incluso para los que no podéis permitiros escoger un profesional. Tenéis mi hipnosis gratuita que os voy a regalar, que ya os pondré el link al final del webinar, y también en mi página web en danielaconstantin.com tenéis un artículo en el blog que es 5 pasos para hacer autohipnosis. Entonces, con esto, con la hipnosis gratuita que vais a recibir, y luego si estáis atentos a mis redes sociales, al Instagram, al Facebook, si queréis luego pedirlo por chat, incluso a mi podcast que se llama Psicología con Hipnosis, con Daniela Constantin, yo ahí iré subiendo episodios, iré subiendo cosas sobre la hipnosis, también alguna hipnosis para que podáis practicar en casa. Entonces, no todo significa que hay que gastar dinero. A ver, si es un tema que no se soluciona con una hipnosis general, porque claro, la mía es una hipnosis general, no está, es sobre el bienestar, pero yo sé de alguien que se ha curado el insomnio, es una chica que luego me vino a terapia, pero con la hipnosis gratuita y una sesión más conmigo, está súper bien y está durmiendo muy bien. Y aunque es una hipnosis genérica, fijaros que le ha servido. Pero bueno, si tenéis cosas más profundas de trabajar, yo os recomiendo que busquéis un terapeuta. Que no os lo podéis permitir porque en general la hipnosis ericksoniana es cara, buscad recursos porque hay recursos gratuitos en muchos lados. Yo misma comparto muchísimas cosas gratuitas y esto los que me conocéis lo sabéis.
Vamos a ver, ¿qué más, no? El cerebro en hipnosis. Este cerebro es muy complicado para los que no os dedicáis al mundo de la salud, pero bueno, yo simplemente os quiero decir, para los que aún dudáis, si invertir en la hipnosis, os digo que funciona y es la terapia que más resultados tiene a nivel cerebral, porque se han hecho investigaciones y se ha visto que cuando una persona está en trance, tiene una activación. Si lo vais a ver aquí, el hipocampo, ¿vale? Esta zona de aquí, y la amígdala, esta zona de aquí, estas cositas pequeñitas que están encargadas con los procesos de aprendizajes, de memoria, de creatividad, de emociones. Estas zonas se ha visto que se activan bajo hipnosis, igual que se activa. Por aquí arriba está la corteza motora, de motricidad, de movimiento. También se activa cuando a una persona le decimos en trance, estás caminando. Es decir, hay una gran diferencia con las meditaciones. Las meditaciones son buenas, calman la mente, funcionan bien, pero ojo, ojo, las meditaciones no funcionan con todo el mundo. Yo no recomiendo ni meditaciones ni yoga para gente con ansiedad, para gente con muchos bloqueos o para gente con obsesiones. No pueden hacer meditaciones. Yoga, si es un yoga que trabaja el cuerpo, ningún problema. Si es un yoga que le dice que le calme la mente, no recomiendo. Sí, si luego tenéis preguntas, me las hacéis en el chat y al final del webinar os explico el por qué. No me quiero ahora entretener con esto porque no es el objetivo de mi webinar. Entonces, se ha visto que con la hipnosis sí se activan todas estas partes del cerebro y no es solo una visualización, porque en la visualización se activa la parte visual que tenemos aquí atrás y ya está, pero no se activan tantas partes del cerebro importantes. ¿Sí? Entonces, voy a pasar también muy rápido esta diapositiva porque, bueno, os quiero dar mucha información hoy y no me quiero parar en la parte técnica, en la parte de neurofisiología. Podemos hablar después si queréis. No soy médico, pero bueno, de toda mi formación he aprendido muchísimas cosas. Entonces, vamos a ver en qué se puede utilizar la hipnosis. Recordar siempre, pongo hipnosis, pero se trata de hipnosis ericksoniana, ¿sí? En depresión, en metas y exámenes, en bloqueos, en limitaciones, en dolor, en cualquier tipo de dolor, fibromialgia, dolor crónico. Yo no trabajo con el dolor, pero bueno, trabajo con muchas cosas de estas listas, trabajo con el estrés y ansiedad, trabajo con fobias, he tratado muchas fobias. Trabajo con fertilidad, trabajo con parto, tengo un par de doctoras ahora que quieren parto natural, trabajo con insomnio, esto al final acaba siendo una de mis especialidades, el insomnio y las obsesiones, porque se consiguen muy buenos resultados con la hipnosis y soy muy orgullosa porque, bueno, creo que soy una de las pocas profesionales que tiene resultados con el insomnio y con las obsesiones de forma tan rápida. Y si no me creéis, ir a ver mis reseñas porque realmente es así, la gente obtiene muy buenos resultados. Y bueno, no considero tanto que sea mérito mío, sino a la formación que yo he recibido en hipnosis ericksoniana y al gran potencial de la mente de mis clientes, o sea, vuestras mentes, nuestras mentes, la de todos. Tenemos un montón de potencial. No sabemos cómo hacer para sacar este potencial y para solucionar cosas. Entonces, ¿cómo elegimos un buen profesional? ¿Cómo yo he elegido un buen profesional? Porque habéis visto que me he formado un montón y yo la verdad que me miro un montón cuando escojo un curso. El precio es importante, pero para mí no es lo más importante porque si es calidad, vale la pena. Esto es como un buen restaurante, ¿no? Si coméis bien en un restaurante y es caro, bueno, lo pagáis a gusto, pero si es caro y coméis mal, ostras, esto da mucha rabia, ¿no? Por lo menos a mí me da mucha rabia. Entonces es importante que tenga la especialidad en hipnosis ericksoniana, no que se haya hecho un taller de hipnosis. Ojo, esto es muy importante, que tenga titulación. Cuando digo titulación, que tenga titulación como terapeuta, como coach, como psicólogo, como médico, etc. Que no sea alguien que le interesa el desarrollo personal y se hace una web, pero ha acudido a 2 o 3 formaciones por ahí y ya está. Que esté especializado en algunas áreas. Y pongo yo allí muy importante, menos es más. ¿Por qué creéis que digo esto? Os dejo pensar un poco. Menos
es más. Porque si vais a ver en mi web, por ejemplo, yo no trabajo con niños y adolescentes. He tratado a algún chaval, he tratado también a algún niño, pero más bien porque me lo han pedido de forma específica y porque eran conocidos míos. Pero normalmente no trato adultos y tampoco trato cualquier problemática, porque creo que tenemos que especializarnos. Solo así sabremos mucho más sobre aquellas áreas. Si yo quiero abarcar y quiero hacer de todo, quiero ser niños, quiero ser adolescentes, quiero ser adultos, y además utilizo un poquito de homeopatía y también utilizo un poquito de acupuntura. Es que al final, ¿cuánto sé yo de todas estas cosas? Es como demasiado. Si tuviera 50 o 60 años y me he estado formando durante 4 años, sí, puedo decir que sí. Pero si no, como que no. Hay que especializarse. Entonces, que no se mezclen otras metodologías de hipnosis. Que no se mezcle la hipnosis regresiva. Ojo con esto, que no se mezcle con hipnosis clásica y muchas más cosas, ¿sí? Entonces, veo que se me pasa el tiempo porque como quiero explicar tanto y no quiero insistir en algunas cosas porque os quiero dar los pasitos importantes. ¿Cuáles son estos pasos importantes para empezar a aplicar la hipnosis? Y para los que queréis hacer terapia, que sepáis, ¿no? Que sepáis cuáles son los pasos que nosotros, los terapeutas ericksonianos, utilizamos porque lo hacemos de forma muy diferente de lo que hacen otros profesionales. El primer paso y el más importante es escuchar de forma diferente. Y quizás, si ya sois terapeutas o si habéis ido a una terapia, podéis decir, no, pero si mi terapeuta me escucha, o no, pero si yo como terapeuta escucho, ¿pero qué escucha? ¿Es la queja? Porque la queja es lo de menos. Para mí la queja es lo de menos. Para mí la queja es como que el cliente se pueda deshacer o se pueda desahogar conmigo porque a lo mejor no tiene con quién hablar, no le escuchan en casa, etc. Pero para mí esto no es lo más importante. Yo empiezo a escuchar desde que el cliente entra por la puerta y yo os voy a dar aquí one tip, ¿no? Como decimos en inglés, un truco. Yo les pregunto cuando entran por la puerta, a veces les pregunto otras cosas, si les ha sido fácil encontrar la dirección. Puede parecer una pregunta muy normal, pero yo me empiezo a hacer una idea más o menos del perfil de la persona, de su personalidad, con su respuesta. Hay gente que te va a decir, sí, me ha sido muy fácil, he puesto en Google Maps, o vivo a 4 calles, o bueno, sí, vendo en coche y le pregunto, ¿y qué tal el aparcar aquí? O hay gente que te dice, ostras, no, porque mi portería es muy chiquitita y el número muy pequeño, entonces hay gente que da vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, voy a poner un ejemplo concreto porque así es como creo que se aprende. Hace poco un chico le he hecho esta pregunta, nada más abrir la puerta, hola, soy Daniela, y le hice la pregunta. Y es que me ha contestado, me dice, no, vendo en taxi. Bueno, si yo lo escucho como realmente un terapeuta ericksoniano, digo, vale, perfecto, ¿qué tiene de malo que vayamos en taxi? Vosotros viajáis en taxi, ¿no? Yo viajo en taxi. Y digo, sí, ¿por qué? Y me dice, porque la verdad que con Google Maps me pierdo. Digo, sí, cuéntame un poquito más sobre eso. Es que cuando me pongo el Google Maps y miro las calles, luego me pierdo y no me oriento bien y no veo el portal y me empieza a dar toda una serie de explicaciones. Y yo sabía que este chico me venía porque quería trabajar, tenía un examen importante y me decía que no retiene suficiente información y quería que le hiciera un poco de hipnosis para el estudio. Pero fijaros, yo ahí ya tengo pautas como terapeuta. Este chico tiene un problema de no solo de retener la información, sino de fijar su atención, de poner su foco. Entonces yo ya puedo imaginarme que voy a trabajar con una persona que pueda tener un poco de déficit de atención. No generalizo, no pongo etiquetas, es información sobre la persona. Pero luego, mientras yo voy escuchando y le voy haciendo varias preguntas, porque la terapia ericksoniana es como una charla entre amigos, no es una entrevista donde yo le pregunto, venga, edad, ¿y cómo eras de pequeño? No, yo le voy haciendo preguntas para yo escuchar de forma ericksoniana. Vamos a ver los siguientes pasos que hago yo con esta escucha. Todo esto forma parte del trabajo ericksoniano, ¿sí? De la psicoterapia con hipnosis ericksoniana.
Y me dice que, bueno, que le cuesta leer y tal. Y cojo un libro y le digo, a ver, léeme un poquito. Esto puede parecer de guardería, pero me ocurrió así de repente, porque cuando trabajamos con la hipnosis, desarrollamos muchísimo también la intuición. Yo a mis alumnos les enseño a que trabajen con la intuición. ¿Y qué pensáis? Tenía también un poquito de dislexia. Entonces, insisto, no me interesa la categoría, el diagnóstico, me interesa para yo saber por dónde tener que trabajar, porque mucha gente viene con un objetivo a terapia, tengo depresión, y en realidad que no tenga depresión, que tenga un bloqueo, y este bloqueo les confundan, les hagan pensar que sus síntomas son de depresión. La intervención terapéutica con hipnosis ericksoniana no es la misma para la depresión que para los bloqueos. No utilizamos el mismo tipo de metáforas, no utilizamos el mismo tipo de terapia, es diferente. Así que escuchamos de forma diferente. Primer paso. Segundo paso, intervención hipnótica conversacional. Antes os adelanté que esto forma parte del trabajo ericksoniano y esto el psiquiatra Milton Erickson lo hizo muy bien, lo enseñó muy bien y afortunadamente yo lo pude aprender muy bien con los discípulos, que es empezamos a hacer intervenciones ya cuando estamos hablando con la persona. No tenemos que esperar a la hipnosis. Mi primera visita tiene 2 horas. Si yo tengo a la persona 2 horas ahí en un estado negativo, con bloqueo o que llora, que lo está pasando mal, y yo solo hago preguntas de sí y no y tal y que cual, yo no quiero que mi cliente, la persona que yo tengo en la consulta, tenga todo este sufrimiento. Yo empiezo a intervenir. Entonces, os voy a poner unos pequeños casos, unos pequeños ejemplos de mi consulta para que os hagáis una idea, los que trabajáis con la hipnosis o los que os gustaría trabajar con la hipnosis o los que os gustaría ir a una terapia con hipnosis. Tenía una chica que me vino y me dijo bueno, que ella tenía ataques de pánico, ataques de ansiedad, había sido mamá, bueno, una vida un poquito ya complicada. Entonces, ya estaba ahí como un poquito psicosomatizando, con ansiedad y tal. Y yo le pregunté, vamos a decir que se llama Cristina, ¿no? Mucho nombre, pero bueno, Cristina, ¿qué te gusta hacer? Cuando una persona está mal, que un terapeuta le pregunte qué te gusta hacer o cuáles son tus hobbies, hace una interrupción en su patrón y esto le está ayudando a reincorporarse y decir, bueno, ¿qué me gusta? Pues, bueno, pues me gustaba leer, hablaba en el pasado, ¿no? Pues me gusta hacer manualidades. ¿Y qué manualidades? No, pues mira, estoy haciendo cosas con plastilina, porque ahora la plastilina es de no sé cuántas formas y tal. Y yo le decía, ostras, y cuando tú coges esta plastilina, ¿qué es lo que buscas trabajar? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y la persona me va contando, entonces ahí ya estamos interviniendo. Ojo, el cliente no lo sabe, se piensa que es una charla, pero su cerebro lo detecta porque está mejor. Hoy tuve una clienta que me estaba hablando que, bueno, que tiene alguna obsesión y que es una persona rara, porque claro, nadie sabe lo que ella realmente piensa y esto hay que normalizarlo a veces y esto yo lo enseño en los cursos de hipnosis, la palabra normalizar. Todas las personas somos raras, ¿verdad? O somos todos perfectos. Yo no creo que seamos perfectos, todos tenemos cosas. Entonces, yo le puse la metáfora del armario. El armario por fuera es bonito, ¿no? Tiene puertas, puede tener cristal, espejo, yo qué sé, cualquier cosa. Pero luego cuando abrimos el armario, ¿qué nos encontramos dentro? Pues hay gente que tiene ropa bien organizada o ordenada, hay gente que lo tiene todo mezclado o que no respeta los cajones, pues es el cajón de los calcetines, es el cajón de las camisas, las perchas. O sea, lo que vemos por fuera es una cosa. Apuntar estas cosas, si os dedicáis al desarrollo personal o si queréis utilizar la hipnosis, que no solo para el desarrollo personal y para la consulta, sino para vuestro trabajo, os es más fácil argumentar, os es más fácil trabajar con los compañeros, con el jefe, con el equipo, si habláis en metáforas, en storytelling, en contar historias, porque yo tengo vuestra atención conectada, o sea, yo os tengo a vosotros aquí a todos, que casi os siento a través de la pantalla, porque os estoy poniendo ejemplos. Y con los ejemplos y con las metáforas que yo utilizo, estos conceptos que yo quiero transmitir son más claros. Entonces, yo hago esto en mis formaciones, hago esto en mi consulta.
vuelvo a la metáfora del armario. Y le digo a esta chica, bueno, en realidad el armario por fuera se ve bonito, pero cada uno sabe lo que tiene en su armario, ¿no? Y os hago pensar a vosotros un poco en el armario, o lo que hay debajo de la cama, o en donde guardáis los platos, yo qué sé, cualquier cosa donde no tenéis tiempo a veces de ordenar. ¿Qué pasa? Que la chica se me había quedado como en plan, es verdad, ¿no? Es verdad, o sea, no es que sea rara, es que soy diferente. Y creerme, es diferente decir que somos diferentes que el decir que somos raros. La palabra rara, tiene una connotación negativa muy fuerte para el cerebro. Y las personas que os vais a dar cuenta después de este webinar y vais a mirar cómo os habláis, vais a ver que utilizáis palabras muy duras con vosotros, con vosotras mismas. Entonces, nuestra terapia ericksoniana empieza a enseñaros ya hablando en la hipnosis conversacional. Otro pequeño ejemplo que os quiero poner y pasamos al tercer paso es cuando alguien viene muy estresado pero no tiene tiempo para parar, siempre va para arriba y para abajo, corriendo, psicosomatizando, bueno, con todo lo que lleva el estrés, ¿no? Entonces, claro, como buenos terapeutas le decimos, bueno, tú tienes que desconectar, tienes que descansar. Y hay personas que funcionan y que dicen, son conscientes que sí, y personas que siempre serán negadas y van a decir, ya, pero es que si tú tuvieras mi vida, o ya, pero para ti es muy fácil decir esto porque eres terapeuta. Entonces yo les digo, bueno, qué bien que tengamos que pasar a veces la ITV a nuestros coches, porque cuando pasamos la ITV, a veces solamente tenemos que cambiar pequeñas cosas. Apuntaros también esta metáfora porque es muy buena, ¿eh? Solo podemos cambiar algunas cosas, pues puede ser la bombilla, o puede ser arreglar algo en el freno, pero cuando prevenimos, gracias a la ITV, aunque no nos gusta pasar la ITV, no nos gusta porque hay que pagar y siempre hay que arreglar algo, pues prevenimos. Entonces no nos encontramos con que el coche se nos estropea en medio de la carretera y el gasto, el dinero que tenemos que reembolsar luego es mucho más elevado. Entonces les hago la metáfora del coche con la ITV. Entonces, una cosa muy importante tanto en este paso como en el tercer paso es que yo recojo información del cliente. Es decir, si el cliente me habla de estrés, yo no le voy a hacer una metáfora del armario si no me encaja con lo que él me dice, porque no tiene sentido. Si la persona tiene una obsesión, pues yo le voy a buscar metáforas para calmarle esta obsesión. Entonces, la intervención hipnótica conversacional se basa en aquello que dije antes, ¿os acordáis? La escucha de forma diferente. Entonces yo detecto qué le gusta a mi cliente, con qué se encarga, qué hace en su trabajo y qué hobbies tiene aparte de su problemática. Yo con esto empiezo a intervenir de forma ericksoniana. Y luego el tercer paso, la importancia de las metáforas. Habéis visto que yo ya hago una siembra, voy sembrando mientras hago la psicoterapia y luego acabo con una inducción hipnótica ericksoniana preciosa donde trabajo ya como la parte final su problemática y ahí puedo retomar metáforas que el propio cliente me ha traído. Hay personas que me dicen que se sienten como en una calle sin salida y ¿sabéis lo que suelo decir yo? Toda calle sin salida acaba teniendo salida. Simplemente hay que saber qué hacer. Y tal vez es necesario echarse un poco para atrás o si estás en coche, tirar marcha atrás y vuelves como al punto inicial y de ahí empiezas a ver en perspectiva, empiezas a ver que hay otros caminos. Puedo seguir por ahí o simplemente puedo decir cualquier camino sin salida acaba teniendo una salida. La salida no tiene que ser solamente recta, la de adelante, si es una pared. La salida puede ser simplemente echándonos un poquito para atrás. Entonces, intervengo con metáforas constantemente en función de lo que me dice la persona, en función de mi creatividad, en función de lo que yo he detectado en la escucha. ¿Sí? Espero que ha quedado claro. Insisto, yo esto lo enseño de forma muy detallada en los cursos. Eso suele costar mucho dinero. Os lo estoy dando de forma gratuita porque quiero que os sirva y quiero que realmente, si os queréis dedicar a la hipnosis, sepáis hacer esto, a la hipnosis ericksoniana, porque los de la hipnosis clásica no hacen estas cosas. Entonces,
hemos conseguido nuestro objetivo. Hemos visto qué es la hipnosis, hemos visto cómo funciona la hipnosis a nivel cerebral, a nivel del inconsciente, cómo saber escoger un profesional y los 3 pasos importantes para aplicar la hipnosis. Escucha activa, intervención conversacional y luego la parte final, las metáforas. Yo esto lo he explicado muy por encima, pero en mis cursos suelo estar casi 2 fines de semana explicando esto, las actualizaciones para los necesitamos. Entonces, ¿qué podrás hacer con toda esta información? Pues podrás aprender más y mejorar, o podrás olvidarte porque no te has tomado notas o porque no has prestado atención y no te has quedado con los ejemplos y con mis pasos. Entonces, esto lo hemos visto. Tú, el que me escuchas, puedes acceder a la hipnosis ericksoniana. Ya os he dicho, 1, los que buscáis terapia, tenéis una hipnosis gratuita. Tenéis mi web donde tenéis un artículo donde explico cómo hacer autohipnosis. Tenéis mi podcast Psicología con Hipnosis donde hablaré más acerca de la hipnosis. En redes sociales estoy preparando mucho material gratuito para dar tips sobre la hipnosis o cómo empezar a producir cambios con la hipnosis, y haré más hipnosis gratuitas, pero bueno, solamente si estaréis atentos vais a recibir. ¿Habéis visto para qué sirve la hipnosis? ¿En qué terapia se puede utilizar? Es muy importante saber que no se puede hacer hipnosis en casos de psicosis y de trastornos disociativos. Mi web es danielaconstantin.com. El link de la hipnosis gratuita os lo compartirá. En el blog tenéis también información, y el podcast Psicología con Hipnosis, que está recién empezado, no hay mucha información, solo hay 2 episodios súper interesantes, pero cada vez habrá mucho más material. Así que bueno, a vuestra disposición con preguntas. Espero que lo habéis disfrutado mucho. Yo he disfrutado compartir esto con vosotros porque, como os dije, la hipnosis es realmente mi pasión y trato la hipnosis como si fuera mi hijo, porque no tengo hijos. Y vamos a ver el chat. Jaume, si quieres coger el micro y decirme las preguntas, si hay algunas preguntas. Si no, Yo creo que estaban todo claro, si no hay preguntas. Yo creo que estaban todos hipnotizados y no hay ninguna pregunta. Ahora sí. Elena dice... Bien, significa que os ha gustado, lo cual para mí es muchísimo. Me encanta que la gente disfrute. Elena dice, si tuvieras que dar 3 elementos de la hipnosis ericksoniana versus la clásica, ¿cuáles son? Mira, la primera, la hipnosis ericksoniana no utiliza guiones, ¿vale? Jamás cogemos un manual, un papel y leemos la inducción, porque tenemos que tener la atención en todo momento enfocada en el cliente para ver su respuesta, para observar. O sea, no utilizamos guiones. Segundo, no utilizamos un protocolo, es decir, para la depresión se utiliza esto, y hay que utilizar una escalera y bajar escalera o ir con el ascensor. Y 3, el uso de las metáforas y del storytelling. Esto en hipnosis clásica no existe. Parece que se hacen metáforas, pero no se hacen, porque ellos leen unos guiones y funcionan. No digo que no funcionan, pero funcionan con muy poca gente, porque realmente el cerebro siente que esto no conecta con ellos. Y os voy a poner un ejemplo muy rápido. Esto es como que os invita a alguien a comer y vosotros pues no coméis carne o no coméis brócoli y tenéis en la mesa justamente brócoli y carne. Entonces, ¿qué pasa? Lo vais a comer para no disgustar a la persona, pero no lo vais a disfrutar. Y a lo mejor en otra siguiente comida que os invite vais a decir, mejor te vienes a mi casa o mejor salimos fuera. ¿Por qué? Porque no resonó en ti esto, no te hizo sentirte especial. Entonces, en la hipnosis ericksoniana, la gente se siente especial por el uso de metáforas a medida de cada cliente y por el uso de la observación. Es decir, recojo toda la información del cliente y luego la meto y se la ofrezco como en un regalo. Otra metáfora, para que veáis qué rápido utilizo yo las metáforas. Si yo te regalo, se me perdió el nombre de la persona, pero bueno, perdona. Si yo te ofrezco este boli, si te lo doy así, dices, vale, pues gracias, sí, pues Elena. ¿Cómo? Elena, perfecto, Elena, pues yo te lo doy, tú me dices, ok, vale, pues está bien este boli. Pero si yo te lo ofrezco en una cajita,
con un lacito y digo, mira Elena, pues tengo un detalle para ti. ¿Tú tienes curiosidad? Tú vas abriendo el regalo y a ver qué me ha regalado, aunque luego es un boli, tampoco te he regalado un anillo, ¿no? Se crea una expectativa, se crea una curiosidad. Esto es lo que creamos en la hipnosis ericksoniana, expectativa y curiosidad con cada metáfora, con cada intervención. Cosa que en la clásica es un guioncito que se prepara antes, que se lee y que trabaja con sugestiones muy directas, muy y haces esto y dejas de hacer. Creo que he contestado a tu pregunta totalmente. Julie pregunta con qué frecuencia se realizan las sesiones. Vale. Las sesiones se suelen hacer de hipnosis ericksoniana cada 2-3 semanas, porque el inconsciente necesita tiempo, ¿vale? Para asimilar. Me voy a poner los cascos a ver si te escucho mejor, Jaume, cuando me haces las preguntas. El inconsciente necesita tiempo y muchas veces mis clientes, incluso cuando les hago venir una vez al mes a la terapia, se asustan un poco y piensan que van a ir para atrás, que van a perder los resultados adquiridos en las primeras consultas, porque yo les hago venir una vez al mes. En realidad funciona muy bien así y os digo en serio y no exagero, tengo la agenda llena y a mucha gente les hago venir una vez al mes. Bueno, después de haber empezado el proceso, las primeras 2 visitas son cada 2 semanas, pero como hay resultados desde el inicio, a partir de la 3ª, 4ª visita ya es una vez al mes. El inconsciente necesita tiempo para asimilar y para pensar. Voy a ver si te escucho mejor, Jaume. A ver ahora. A ver ahora. Perfecto. Margarita pregunta si el pago del curso es solo al contado. No, mira, el pago del curso no es al contado. Es decir, si quieres puedes hacerlo y si no, se puede hacer en 3 plazos. O sea, más beneficios como estos y más recursos imposible, porque quiero que la hipnosis ericksoniana sea accesible y todo el mundo se pueda permitir hacer un curso, porque normalmente, y reconozco, los cursos de hipnosis son caros porque las terapias con hipnosis son caras, ¿eh? O sea que hay demanda. Los que vais a hacer hipnosis luego podéis hacer terapia y se van a cobrar a un precio alto. Así que se puede pagar en 3 plazos. Uno será la reserva, el segundo se puede pagar en noviembre, diciembre, y el tercer pago y el último se puede pagar antes de finalizar el curso, enero, febrero. Elena pregunta, ¿cuántas visitas se precisan? Mira, Elena, depende. Yo trabajo tanto de forma online como de forma presencial. Y esto también hace que sea diferente la terapia. Funciona de las 2 formas. Depende de cada problemática, depende de cómo trabajemos, online o presencial, y depende de cómo respondes tú, o más bien tu mente, si consigue cambios con una primera visita o consigue cambios a partir de la segunda. Para decirte una media, insisto, depende de la problemática, pueden ser entre 2 y 6 sesiones como mucho. He tenido muy poca gente que han requerido 7, 8 visitas, pero porque han cambiado el objetivo. Claro, vienen por autoestima y luego trabajan la relación con la madre, la pareja y los hijos y etc. Entonces, pues, por supuesto, ahí lo vamos alargando. Pero yo soy de terapia corta, ¿eh? Yo misma soy de querer rápidamente tener resultados con la gente. ¿Qué más preguntas? Julie hace la pregunta del $1.000.000. Dice, ¿cuántos aspectos se pueden manejar por visita? Mira, quisiera contestarte esta pregunta sin parecer que me tiro flores y desde luego que no quiero que se parezca que yo quiero decir que soy la mejor. Creo que muchos profesionales son muy buenos en su campo. Muchos aspectos yo trabajo. Y te voy a poner un ejemplo. Hace 2 días he tenido una chica que me vino para trabajar el insomnio. Es una chica, una gran persona, una gran profesional. Y ella me decía que no sabe por qué no descansa, porque en su vida está todo bien. Y yo empiezo a mirar y tenía un trabajo que no le gustaba. Tiene un bebé, lo cual le demanda bastante atención. Con la pareja va bien, pero la pareja trabaja mucho. Y le pregunto, ¿y cuáles son tus hobbies? ¿Hobbies? Pues que no tengo tiempo. Es que no trabajo, niña, y ya está. Entonces, yo para trabajar el insomnio, y esto yo lo enseño en los cursos y de nuevo lo ofrezco aquí totalmente de forma gratuita para contestar a tu duda,
yo ya empiezo a trabajar en la primera visita varios aspectos. Aunque yo trabajo el insomnio es el síntoma. Yo trabajo lo que hay debajo. No trabajo la categoría, trabajo lo que hay debajo de la categoría, porque esto es lo que hace que se produzca el insomnio. Igual que cuando una persona tiene migraña, si no hay un problema físico de salud, yo tengo que ir a trabajar lo que hay debajo. Entonces, yo en una primera visita ya empiezo a trabajar muchas cosas, muchos aspectos. Lo que pasa que yo no lo digo de forma consciente a la persona, porque si se lo digo y la persona sabe lo que trabajo, empieza a poner resistencias sin querer y puede que no le guste o no le parezca bien ciertas cosas. Entonces yo lo trabajo y punto sin decir, y esto se puede ver en los resultados. La chica que os decía antes, esta semana atiendo la segunda visita con ella, está durmiendo como un bebé y además ha mejorado en otros aspectos de su vida, lo cual a mí como profesional, como terapeuta, me hace feliz. Perdón, hay otra pregunta de Margarita, pero antes han hecho una en privado, que al ser en privado no voy a dar el nombre, ya que no la he puesto en público, que es si una vez se acaba el curso, si se puede, o sea, si ya se está capacitado para hacer algún tipo de sesión de hipnosis. O sea, si acaba el curso y ya puedo hacer sesiones. Sí, se pueden hacer sesiones, porque yo realmente soy muy cañera. Si hay gente que se ha formado conmigo, sabe que meto mucha caña porque son 4 fines de semana y yo quiero que se lleve lo mejor. Porque os digo una cosa, alumnos bien entrenados significa que el formador ha hecho bien su trabajo. Yo no quiero que la gente diga que se ha formado conmigo y que luego no haga un buen trabajo, porque no es solo su prestigio, pero acaba siendo en juego también mi prestigio. Entonces, sí que se pueden hacer sesiones de hipnosis. Lo que yo sí recomiendo es que no sé quién eres y no sé si has hecho algo más aparte de, digamos, que quieres hacer el curso de hipnosis. Yo recomiendo que se estudie algo más. Yo recomiendo que se estudie PNL o que se haga un poco de coaching o que si no se hacen más cursos, pues que seas un autodidacta y que leas muchos libros. Yo recomiendo mucha bibliografía y yo recomiendo mucha práctica. Si realmente, o sea, yo no os voy a vender otras cosas nada más que este curso de hipnosis, o sea, no digáis ahora que, claro, dice que nos formemos mucho porque ella tiene tropocientos cursos. Yo no tengo más cursos. Este es mi curso y luego las mentorías que ya estoy haciendo con varios terapeutas y psicólogos. Pero si se siguen mis pautas y se practica desde el primer fin de semana, como yo digo, y se empieza a leer libros, y además porque luego vais a tener una mentoría conmigo, os aseguro que podéis trabajar. Los 3 profesores nos volcamos un montón y a mí me tenéis para poder supervisar vuestro trabajo, para hacer las dudas y consultas que tengáis. Yo salgo a comer con vosotros, yo hago los descansos con vosotros, lo cual allí se pueden hacer también. No me gusta comer hablando de hipnosis, pero en los descansos sigo contestando a dudas. O sea que yo insisto, soy muy cañera y realmente quiero que se aprenda hipnosis ericksoniana. Por eso también trabajo con poca gente, para poder ocuparme. Respondiendo a la pregunta, se puede hacer hipnosis, se puede hacer terapia si se siguen mis pautas y si eres comprometido o comprometida con el curso. Si no, no sé qué decirte. Margarita pregunta si se puede trabajar problemas de adicción como drogas o alcoholismo. Sí, se puede trabajar, Margarita. Lo que sí te digo es que yo no trabajo con esto. Os he dicho antes, es muy importante estar especializada en ciertas cosas. Habéis visto que yo trato un montón de problemáticas, pero una de las cosas que no trato son trastornos de alimentación, anorexia, bulimia y drogas y alcoholismo. Creo que se necesita para ambas cosas, adicciones y trastornos de alimentación, se necesita un equipo multidisciplinar, se necesita ahí profesionales especializados en esto, pero sí recomiendo que hagas hipnosis. Insisto, yo no trabajo con ello por si pensabas en mí, pero seguramente si pones en internet a lo mejor encuentras algún especialista. Mírate muy bien, no sé si es para algo familiar, conocido, etc. Mírate muy bien la formación del profesor y tened en cuenta lo que os he dicho, la titulación, si mezcla la hipnosis con otras cosas, si tiene experiencia, dónde se ha formado, etc. Pero se obtiene muy buenos resultados con hipnosis y con otro profesional, ya sea un psiquiatra, ya sea un psicólogo especializado en adicciones. Julie pregunta, bueno, te agradece la respuesta y que por otra parte le gustaría saber el precio de la consulta.
Sí, esto prefiero contestarlo por privado, así que te voy a pedir por favor que me pongas un correo a info@danielaconstantin.com y te contesto, ¿vale? O me puedes encontrar por redes, Daniela Constantin, o en Facebook, Psicología con Hipnosis, y ahí te contesto y te informo, porque no te tengo que decir solo sobre el precio, sino que te tengo que explicar algo más sobre qué hago yo. Sí que lo explico también en los cursos, pero te lo voy a contestar por privado. Me gustaría, mira, tienes el correíto ahí, así que por favor escríbeme un correo que yo mañana mismo te voy a contestar, no me voy a olvidar de ti. Me pregunta, ¿no hace falta ser psicólogo para poder trabajar lo que está debajo del problema que dice el cliente? Tania, fíjate, te voy a contestar a esto con dos cosas. Todo el mundo trabaja lo que hay por debajo, incluso personas que son coach, incluso terapeutas que dicen que solo trabajan con objetivos, pero luego trabajan con muchas más cosas. Esto es como alguien que vende productos para adelgazar y dicen, bueno, pues tú tómate este batido que esto te va a permitir adelgazar, pero allí esta persona tiene que conocer un poquito más sobre nutrición, tiene que conocer el organismo humano. Ya está interviniendo sobre las células, sobre las neuronas, está interviniendo. No hace falta ser psicólogo para trabajar lo que hay debajo del problema. Lo que hace falta es buena formación. Yo he visto un montón de psicólogos graduados, licenciados con la carrera de psicología y que no han hecho luego más formaciones. ¿Que pensáis que estos están más capacitados que otros terapeutas que se han formado un montón? Os digo yo que no están más capacitados. Ser psicólogo, soy psicóloga, yo me estoy tirando ahora mismo piedras sobre el tejado, ¿no? Pero ser psicólogo te ofrece entender los trastornos, pero no necesariamente te enseña cómo trabajar con los trastornos. Yo empecé a estudiar la hipnosis porque la carrera de psicología se me quedó corta. Yo no veía que los clientes tuvieran resultados con las técnicas que me estaban enseñando ahí. Para la ansiedad, enseñaba unas técnicas que me producían risa. Entonces, sin faltar respeto a los psicólogos, insisto, soy psicóloga, no te asegura un título de psicología que sabes más que un terapeuta. El problema de ir debajo es a veces la falta de formación y de ética. Y en mi curso, insisto, si se hacen las cosas como yo digo, se puede trabajar debajo del problema. Y si no se atreve la gente, pues lo tiene que derivar con un psicólogo y un psiquiatra. Yo también derivo gente. No sepáis que yo soy la que lo sabe todo o la que tengo la verdad absoluta. Hace poco derribé 2 clientes con una psiquiatra. Así que también tenemos que derivar y es bonito derivar. De nada, Tania. Gracias por la pregunta. Hay otra pregunta, no voy a decir el nombre porque me la han mandado por privado. Sí, mandar por privado si no queréis en público. Dice la persona, yo soy psicóloga que trabaja con violencia y adicciones. ¿Esto me serviría? Sí, perfectamente, porque yo te voy a dar la parte de la hipnosis y tú vas a tener la parte de la violencia y de las adicciones. Yo te dije antes, por ejemplo, que yo no trato adicciones porque yo no tengo la formación en adicciones. Entonces, por eso se necesita un equipo multidisciplinar. Pero si tú misma ya tienes esta parte y vas a utilizar la hipnosis, te va a funcionar un montón. En la edición pasada del curso, que he acabado en verano, la edición anterior, tuve una psicóloga especializada en trauma y justo me ha escrito el mes pasado, creo, y me dijo que realmente está obteniendo muy buenos resultados con la hipnosis. Ella hacía MDR, pero además con la hipnosis le funciona de maravilla porque ella pues, tenía la especialidad y ahora está incorporando la hipnosis. Así que sí, tú vas a recibir pautas. Además, yo misma, aunque no me dedique al tema de las adicciones, te voy a decir más o menos qué tipo de intervenciones tienes que hacer. Tú luego la tienes que adaptar. En general, en esta formación, yo lo que enseño es un abanico de opciones y de posibilidades para que luego cada profesional lo adapte a su área de especialidad. Y por cierto, qué bonito, ¿no? Que estés especializada en esto. Me gustaría tener tu contacto porque a mí a veces me pide gente, personas que lleve adicciones y no tengo dónde derivarlos. Y si encima vas a estudiar o vas a hacer algo de hipnosis, conmigo o con cualquier otro profesional, ojo, que no te digo esto ahora para que te apuntes a mi curso, me gustaría tener tu contacto para derivarte gente. Derivo yo mucha gente que, insisto, a veces no hago
bueno, a veces no hago nunca ni adicciones, ni trastornos alimenticios, ni psicosis y derivo. Más preguntas, va, que yo estoy en mi salsa y me encanta contestar a vuestras preguntas. La cena puede esperar 10 minutitos más y así podemos aclarar dudas y conceptos que está bien, ¿verdad? Animaros, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis. E incluso puede ser técnica, específica sobre la hipnosis. Que vaya muy bien. Adiós, Elena. Espero que hayas disfrutado muchísimo. ¿No hay más preguntas? Voy a volver a poner el enlace del audio, ¿de acuerdo? Perfecto. Por si alguien se lo quiere descargar, y el de la web del curso. Eso te iba a decir, pon el enlace de la web del curso y para todas aquellas personas que tenéis más dudas, que no lo tenéis claro de si esta formación es para vosotros o no, escribidme por favor un correo y podemos agendar una sesión cortita de 20 minutos para aclarar vuestras dudas. Sí, 20 minutos porque no puedo más, pero me podéis pedir y agendamos hora y os voy a dar más información sobre la formación para ver si os interesa, si se adecua a vuestra necesidad o no. Porque también voy a ser sincera, hace poco le tengo que decir a una persona que no se apunte porque quería la hipnosis para otras cosas que para mí no eran éticas. Así que no fue esto. Marcelo te hace una pregunta ya de usuario avanzado. ¿Qué diferencia hay entre historias y el storytelling? Storytelling, no. Marcelo, es lo mismo. Lo que pasa es que nos gusta utilizar English y Spanish English, entonces a veces decimos historias, a veces decimos storytelling. Storytelling significa contacuentos y es lo mismo, es contar cuentos, pero no cuentos para que los niños se vayan a dormir, sino que son historias. Entonces es lo mismo, pero uno en inglés y el otro en castellano. ¿Alguna preguntita más? De nada, Marcelo. Te tengo pendiente, por cierto, ¿eh? Y todo llegará. Bueno, es porque aquí tengo gente que a veces hablo en privado con vosotros y por esto sé los nombres. Bueno, chicos y chicas, si no tenéis más preguntas, si no tenéis más consultas, lo dejamos aquí. Recordar que me podéis hacer vuestras dudas o me podéis preguntar algo a info@danielaconstantin.com, es muy fácil, es mi web, y info@ delante. Y encantados de teneros aquí. Os mando un abrazo fuerte a todos y recordar, no se trata de querer, se trata de pasar a la acción y el cambio puede empezar ahora y no mañana. Un besito a todos, que tengáis muy buena noche. Y de verdad gracias por estar hasta 9:30 casi sin cenar. Significa que habéis tenido interés y significa que os ha gustado y para mí esto significa muchísimo porque os he podido guiar esta noche con un poquito más de información. Que vaya súper bien todo y espero teneros algunos de vosotros en mis formaciones o si no en redes y tener contacto con vosotros. Que vaya muy bien. Adiós, Tania. Adiós, Alejandra, Conchi. Bueno, todos los que estéis por ahí. Muchísimos besos. Que vaya todo muy, muy bien. Adiós. Buenas noches a todos. Adiós.